Hola, mi nombre es Marisol Lau, soy psicóloga clínica y también terapeuta de familia y pareja diplomada en sexualidad. Les doy la bienvenida nuevamente a este espacio, a mi podcast llamado A veces hay que hacer la lloración para llegar a la superación. El de hoy les voy a hablar acerca de 5 errores típicos que tienden a cometer las personas, sobre todo que están en pareja, al momento de abordar la temática de la diferencia en cuanto a nivel de deseo sexual. ¿Y por qué le voy a hablar acerca de esto? Porque la verdad es que es una temática muy recurrente en el ámbito de la terapia de pareja, así como en el espacio de la psicoterapia individual. Hasta el momento, en mi experiencia, no he notado diferencia en cuanto a si llegan más hombres o mujeres a ese espacio con ese tipo de temática. La verdad es que me he encontrado con que más o menos el terreno está equitativo, pero desconozco si esa es la realidad, así como a grandes rasgos a nivel país. De todas formas, darles desde ya la bienvenida a que si desean consultar por terapia psicológica, ya sea terapia de familia o pareja, me pueden escribir, ya sea por mensaje directo por Instagram a psi.marisol_au, sí, 2 letras mi apellido. Lo mismo como mi correo electrónico marisolaucastro@gmail.com. Y si no es conmigo, le busco a otra persona que lo pueda atender. Vamos allá entonces. 5 errores comunes que tienden a considerar las personas que están en una relación de pareja, sobre todo monógama, cerrada, heterosexual también, para ser lo más específico todavía, aunque también lo he notado en el ámbito de las relaciones homosexuales, pero más me han llegado parejas heterosexuales, ¿ya? Al momento de abordar la diferencia en cuanto al nivel de deseo sexual en la pareja. Y aquí tengo mi torpedo así como ASMR. Tengo los audífonos súper fuertes, creo que fue pésima decisión haber hecho ese ruido. Pero bueno, era para darle más la cuota de podcast, de audio. Y estos 5 se los voy a enumerar para luego ir desarrollándolos de a poco. El primero es no conocer la definición ni la construcción del concepto de deseo sexual. En segundo lugar, no tener identificados o claros cuáles son los facilitadores y o obstaculizadores del deseo sexual, tanto individual como de la otra persona con la cual conforman esta pareja. En tercer lugar, no eran 5, eran 4 nomás los que le iba a mencionar. Bueno, yo pensé que eran 5, no sé por qué, pero puse el desconocer, está en tercer lugar, desconocer. Mira aquí. No sé si ustedes me escuchan y ven el video, pero dije 3. Ya estamos, ya hasta ahora el cerebro ya está medio fundido. Son las 5:30. Tengo más o menos una ventana de 1 hora y después tengo sesión hasta las 9:15. Esperemos que esto no me pase cuando esté trabajando. Pero me pasa que primero pensé que eran 5 y resulta que son 4. Por otro lado también me pasa que les dije ahora es el número 3 y voy con la mano señalo el número 4 ya, pero detalles. Va a ser más entretenido si ustedes están viendo el video al momento que la haga para que digan qué le está pasando. Entonces, en tercer lugar, del no saber qué significado le otorga el miembro de la pareja a la relación sexual como tal. Es decir, tener a lo mejor una diferencia en cuanto al grado de significancia, a lo que implica como tal la atribución de significado a esa idea, y que eso pueda generar algún cierto tipo de choque. Pero ya va a ser mucho peor si tú no sabes realmente cuál es el sentido que le da. Ya voy a ir en más detalle respecto a eso. Y en cuarto lugar, el no buscar ayuda profesional. Y ahí les voy a explicar por qué. Si nos vamos al primero en conocer la definición y la construcción del deseo sexual, no les voy a hablar acerca de la definición como tal porque ya he hablado varias veces acerca de eso en otros videos, pero básicamente hay que saber que el deseo sexual es algo que se construye, es algo que no es que esté dado como tal, sino que hay una serie de tanto experiencias que hayamos vivido, cosas que hayamos observado, cosas que la cultura muchas veces nos ha presentado. Es aquello que va a ayudar a que nosotros vayamos generando qué es nuestro deseo sexual, qué es eso que nos genera un cierto grado de interés como tal, y etcétera, ¿ya? Lo digo porque a veces hay personas que dicen, no, es que así como la autoestima, cuando las personas dicen, no, es que yo nací con una autoestima elevada y la otra persona nació con una autoestima baja, es como, no, eso no es así. Y por eso muchas veces las personas llegan al espacio de la psicoterapia individual para poder justamente trabajar, potenciar esos aspectos, porque no en todos los contextos ni en todos los momentos vamos a estar
con un cierto nivel de deseo sexual. Aquí ya les hablo de los niveles, ni tampoco necesariamente vamos a tener el mismo tipo de repertorio de cosas que nos generen un cierto grado de deseo sexual, que lo estimule como tal a lo largo de nuestra vida. Puede que sí, como puede que no, dependiendo de las cosas que vayamos observando, adquiriendo y que nos vayan contando, etcétera. ¿Ya? O sea, partiendo por eso, cuando hay parejas que empiezan a tener discusiones porque hoy antes lo hacíamos X veces a la semana, al mes, y ahora eso no está pasando, o veo que no te interesa tanto. Por otro lado, otra persona le dice, es que a ti siempre te ha interesado más eso, eres un extraño, y una serie de cosas que uno tiende muchas veces a escuchar dentro del espacio de la terapia y que a veces se transforma en contenido para, lamentablemente, situaciones de violencia a ese nivel. Cuando las personas no saben que esto va más allá de esto, como el tema de la voluntad, es algo más allá de la voluntad, sino que hay una serie de factores que influyen en esto. Si no sabemos eso, es más fácil que caigamos en explicaciones reduccionistas y que a veces no tienen ningún tipo de sustento ni teórico, ni experiencial, ni nada por el estilo, ¿ya? Entonces, si yo entiendo que este concepto es algo que se construye, es algo que se puede potenciar por múltiples factores, me permite a mí no solamente ver que lo que está pasando tiene que ver necesariamente con la persona, conmigo o con la interacción, ¿ya? Pensando un poco que aspectos que pueden contribuir a los niveles de deseo sexual de manera individual, podemos tener aspectos biológicos, orgánicos, por ejemplo. Pongámonos en el caso hipotético que una persona está pasando por algún tipo de diagnóstico de trastorno de salud mental, más típico depresión mayor, por ejemplo. De por sí se ha visto que hay una disminución dentro de estos criterios diagnósticos, una disminución en cuanto a el deseo y interés y placer por cierto tipo de actividades que generan un cierto grado de placer o de interés, que puede ser, no hablo solamente por el ámbito sexual, sino que puede ser, no sé, si jugaba antes a la pelota, ya no quiere jugar a la pelota. O sea, si le pasa en eso, probablemente le va a pasar en el ámbito sexual como tal. ¿Ya? O sea, puede haber una causa por algún tipo de patología que esté atravesando la persona, como también puede ser porque el tratamiento que está adquiriendo la persona también influye en eso. Hay remedios específicos, tratamientos farmacológicos, por ejemplo. En el caso de los trastornos de ansiedad, a las personas se le tiende a recetar inhibidores de recaptación de serotonina. Esos medicamentos se ha visto que tienen un impacto en los niveles de deseo sexual, se ha visto que tiene un impacto incluso en, por ejemplo, qué tan retardado puede ser el orgasmo, etc. O sea, de por sí ya, si tú sabes que hay algo que existe que va más allá de ti, de lo orgánico, porque tú no tienes ningún tipo no incides en las características genéticas ni biológicas de la persona. O sea, ya un punto importante a considerar. Esta persona ya no quiere tener relaciones conmigo, será porque ya no le gusto, ya no me quiere, ya no sé qué. Puede ser, puede haber un factor interaccional, que ya no están teniendo tantos espacios de intimidad, espacios de cercanía, por ejemplo. Ahí hablamos de la interacción. Puede ser porque discutimos todo el tiempo, también hay algo en la dinámica, la interacción. Puede ser porque ya no la traiga, bueno, más que sea mi culpa, porque yo me veo de cierta forma, porque es tema, el problema es a lo mejor la persona cambió un gusto y no tiene nada de malo. Es penca la situación, por supuesto, pero no tiene que ver con cómo tú te ves, tiene que ver con los gustos personales de la persona, ¿ya? Y eso pasa por su grado de individualidad, donde en ese grado de individualidad puede haber algo médico como tal. Los niveles de estrés también influyen en todo esto. Los hábitos que la persona tiene. Si la persona se duerme tarde, está cansada, está explotada laboralmente, es difícil que pueda conectar con ese lado un poquito más erótico como tal. Probablemente no va a estar muy conectado con su relación de pareja, y de por sí a algunas personas les afecta más en qué tanto nivel de deseo sexual tienen. Como otro tipo de situaciones, como puede ser si hay violencia en la pareja, la verdad es que es difícil que estemos esperando que haya algún tipo de interés en una relación sexual como tal. Si a ti te maltratan, ¿qué interés vas a querer tú de tener relaciones sexuales con alguien que lo está haciendo? O sea, hay gente que claramente accede a ese tipo de cosas porque, bueno, hay una serie de factores y no vamos a entrar en eso, pero es muy distinto a que a mí me genera interés y atracción poder hacer esto con esta persona por este maltrato que estoy recibiendo, ya. Si la persona además, por ejemplo, es alguien que, no sé, imaginémonos que hay alguien que, y ahí voy a estar saltándome a otro aspecto, al segundo, pero como comentarlo, no me gusta la gente de onda, por ejemplo. Ya, si no te gusta la gente de onda y esta persona está mal porque algo le está pasando y ha estado de onda últimamente, no esperes que vaya a querer tener algo un poco más íntimo si le genera un cierto grado de resistencia, ¿ya? O sea, con esto digo,
Cuando las parejas abordan estas temáticas y no saben que hay una serie de factores que no necesariamente tienen que ver con la propia persona implicados en todo esto, tiende a haber problemas. Porque las personas tienden a generar atribuciones personales de lo que está pasando, donde a lo mejor es la interacción, puede ser la forma que tienen de resolver conflictos, puede ser el estrés asociado a lo que no tiene nada que ver con ellos, o estrés que efectivamente tiene que ver con la pareja que quizás no están sabiendo gestionar de manera positiva o adaptativa, como por ejemplo si pasamos de una etapa del ciclo vital a otra, ya pensando en que desde lo que uno estudia a nivel terapia familiar, desde el momento de la construcción de la pareja, si es que nos encaminamos como a lo tradicional, debiese haber una transición que a veces, en algunos casos, pasa por una serie de etapas. Está en la descripción de las etapas normativas, pero también, como la sociedad va cambiando, se pueden generar otras, ya como por ejemplo, etapa X del ciclo vital, ya la construcción de la pareja. Después, siguiente etapa, que se van a vivir juntos, ya convive. La otra etapa, que bueno, si es que quieren adoptar mascotas, quieren tener hijos, no, quieren viajar o tener un negocio. Todas esas etapas distintas que yo les digo implican un cierto grado de cambio, donde muchas veces el grado de cambio va asociado con un desgaste de energía, de poder saber cómo reorganizarse, desplegar una serie de recursos personales y en pareja para poder adaptarse a eso, y que muchas veces trae estrés, ¿ya? Entonces pueden ser muchos factores, puede ser, como digo, todas estas cosas que yo le estoy diciendo. Si yo soy consciente de que este nivel de deseo sexual se puede ver influenciado por más cosas, me permite poder ampliar la mirada, decir sí, hay un problema, hay algo que está pasando, puede que tenga que ver con algo personal, como puede ser algo en la dinámica que no estamos viendo o que no estamos sabiendo cómo resolver. Y eso nos va a permitir poder, en el mejor de los casos, ponernos de acuerdo, decir ya, sentémonos a pensar qué es lo que está pasando aquí, necesitaremos ayuda o no, y a ir viendo las opciones. El segundo punto, yo les comentaba que era identificar facilitadores o obstaculizadores del deseo sexual. Cuando yo no sé que existen cosas que pueden inhibir el que yo tenga un cierto grado de deseo sexual, estoy perdido y perdida. ¿Por qué? Porque efectivamente, hay cosas que a algunas personas les generan más o menos desagrado, ¿no? Que van a influir en qué tanto interés voy a tener yo por iniciar un encuentro sexual, y qué tanto a lo mejor voy a andar pensando en el tema, qué tanto interés voy a tener y qué tantas ganas voy a tener, ¿ya? Entonces, cuando yo sé que existen cosas que pueden obstaculizar eso, me permite empezar a identificar qué cosas serán esas, ¿ya? Pensando que de repente, desde esta misma idea de no saber la definición o no saber cómo se construye el concepto, hay personas que creen que este nivel de deseo sexual siempre tiene que ser así, o tanto para arriba como para abajo, pensando que hay gente que dice, no, es que al momento de formar la pareja siempre tiene que haber harta intensidad desde que los encuentres, porque si no, y es como, no tiene por qué ser así. Uno debiese esperar a lo mejor que haya un aumento por el hecho de que, claro, la persona se está conociendo, hay como el tema ese como del proceso de conquista, más atracción como tal, pero no siempre se da así y no tiene nada de malo. Hay personas que al momento de conocerse, claro, hay más interés y todo, pero no siempre tienen ese grado de intensidad que a lo mejor tú esperas, porque tú lo vives así, o así ha sido tu experiencia. Pero que tu experiencia sea así no significa que la del resto de las personas tenga que ser de esa forma, ¿ya? Y aquí a veces aparecen hasta temas de roles de género, o sea, es como de repente hay personas que dicen, es que este hombre nunca tiene ganas, es que tiene un problema, es que es raro, y puede tener un problema, algo médico que está pasando de base, como de estos factores que yo les decía que pueden influir en los niveles de deseo sexual, como puede ser que no le interese tanto nomás, y no es nada de malo. Esas cosas no son malas por sí solas, ya van a ser más o menos disfuncionales dependiendo de qué tanto grado de importancia le da a la persona y cómo se va dando en su dinámica de pareja como tal, ya, para que quede claro, porque hay gente que dice, ay, pero ¿cómo no lo vas a hacer X veces a la semana o al día o al mes? Y es como, eso es cosa de cada persona y de cada pareja, ya, así que no se comparen. Primer reto del día. Y como yo les decía, cuando yo sé que existen cosas que lo pueden obstaculizar o facilitar, me permite buscar alternativas, facilitadores de todo tipo de ámbitos, facilitadores individuales, como qué es lo que a mí me prende, qué es lo que a mí me genera un cierto grado de interés, con qué conecto con mayor facilidad, qué aspectos de mi vida, de mi cotidianidad, de mi entorno como tal, influyen en que yo pueda favorecer un espacio en el cual
pueda de alguna manera generar una conexión con ese aspecto y poder desplegar lo que pueda desplegar, ya sea intimar con alguien como de manera individual, por decirlo de cierta forma. Y también poder saber si hay obstaculizadores como tal, el ruido. A esta persona le carga tener relaciones sexuales cuando sabe que hay otras personas en la casa. Por supuesto que es importante saber con eso, porque de esa forma vamos a ver entonces qué opciones tenemos para poder cambiar esa situación. Por ejemplo, ahí yo me centré en aspectos del ambiente, pero pueden ser otro tipo de cosas, como por ejemplo, en algunas personas, y aquí me paso al tiro al punto 3 que dice revisar, reflexionar qué significa para cada miembro de la pareja el tener intimidad. A veces hay personas que dentro de sus facilitadores está el haber podido generar un cierto grado de conexión, de intimidad previo, un cierto grado de confianza, de afectividad incluso. Si yo no sé que para esa persona eso es importante para poder tener una relación sexual como tal, es más probable que me frustre y que la persona se pueda sentir pasada a llevar, ¿ya? Como también entender que yo como persona también puedo influir en los niveles de deseo sexual de la otra persona, en qué tan deseable me puedo ver, por ejemplo, mostrar. Con esto no digo que hay que estar complaciendo al resto, que hay que andar viéndose de manera deseable para que no empiecen a tergiversar las cosas, ¿ya? O sea, de que puede ser. Hay gente que le gusta eso. El tema es que si te gusta, que lo hagas a conciencia, ¿ya? El tema es que sí o sí por la interacción como tal y el estar en pareja va a haber una implicancia del otro miembro de la pareja en lo que pase en esa interacción misma, ¿ya? Entonces, si es que yo entiendo que para esta persona se requiere eso, voy a ver a lo mejor la posibilidad, en el mejor de los casos, si quiero aportar en eso, de cómo puedo generar esos espacios de intimidad. A lo mejor necesitamos conversar, mirarnos, tocarnos, besarnos, no sé, vaya a saber uno qué cosa, ¿ya? Y también permite en algunas situaciones entender por qué a algunas personas les afecta más estas diferencias. Por ejemplo, es muy común encontrarse con parejas que de repente su conflicto va porque no están teniendo la misma frecuencia de relaciones sexuales. Y hay miembros de la pareja que piensan que es porque es netamente una necesidad biológica que esta persona no está sabiendo controlar, no sabe controlar sus impulsos, siempre quiere que pase esto y esto y eso. Y claro, hay un grado de lo biológico, pero después nos ponemos a indagar un poquito más y resulta que este miembro de la pareja, el sentido que le da al tener esos encuentros sexuales es generar un grado de cercanía. Y esa persona siente que dentro del repertorio de aspectos que tiene para generar esa cercanía con su pareja están los encuentros sexuales. Y cuando eso no está, ve esa cercanía afectada y ve que a lo mejor hay un peligro, a lo mejor de alejarse, de disolver la relación. Y lo más notorio y lo que más se ve en el espacio de la terapia de pareja es sobre todo cuando no es solamente que está pasando eso, que no hay tantos encuentros sexuales como tal en el ámbito, encuentros sexuales como tal, sino que cuando esto está acompañado además por una pérdida de el resto del repertorio de instancias de cercanía y de intimidad, ya sea emocional, afectiva. Entonces, nuevamente, si yo no sé qué es lo que significa para la otra persona, puedo estar pasando por alto elementos que puedan facilitar el que podamos conectarnos más con eso, como también el quizás empezar a sacar conclusiones de algo que no es y que pueda hacernos tener un cierto grado de disposición distinta a la persona, más negativo, por ejemplo, más hostil, entre otro tipo de cosas. Ahora, también dentro de esto mismo, no hay que dejar de lado el grado de la individualidad. Eso es súper importante porque de repente hay personas que en el sentido que le dan a la relación sexual, no es que haya una razón más válida que otra, eso, ojo, importante, ya, porque hay personas que dicen que lo afectivo hay que darle más importancia, al final es cosa de cada quien, ya. El tema es, claro, que ojalá sea compatible y que a nadie te coarte a hacer nada, ya, pero lo digo porque de repente se tiende a dar más el lado de la afectividad y quizás para alguien es netamente un relajo físico, por ejemplo, y tampoco tiene nada de malo. El tema es
pensando en no juzgar. Que claro, dentro de repente de esta idea del significado está el poder desarrollarse individualmente dentro del área del ámbito de la sexualidad. Hay gente que lo ve como algo malo y eso nuevamente es una decisión totalmente personal. Hay gente que le gusta saber cómo es verse en ese ámbito, desarrollarse ahí, y para su propia persona, su individualidad, su concepto como ser humano está el poder incursionar en esas áreas y por eso le da ese realce, etcétera, etcétera. O sea, con esto que acabo de decir, apertura. No tenemos por qué querer relacionarnos con personas que tengan ese tipo de visiones, pero no por eso vamos a juzgarlo y decir que está loco, que tiene algún problema, etc. ¿Ya? Porque así como se da para ese lado, hay gente que critica a la gente también que necesita un cierto grado de confianza para poder intimar como tal. Lo otro es que dentro de estos conceptos y relacionados con los facilitadores y obstaculizadores, yo les decía que hay algo individual, hay algo de pareja, pero en el punto 4, donde yo decía buscar ayuda profesional, es que es un gran error a veces no hacerlo cuando yo creo que sé todo y en verdad no es así. Cuando yo creo que sé todo y no es así, pucha, estoy más cerrado a abrirme posibilidades de cambio, de mejora. Cuando no se me pasa por la cabeza buscar ayuda profesional, me estoy viendo posibilidades de informarme como tal, de mejorar aspectos de la comunicación. Lo digo porque así como hay personas que a veces no saben que hay una serie de factores que influyen en todo esto y tienden a retar o culpar a la otra persona o culparse a sí misma, también pasa que como yo les decía, puede ser que hay otros factores que no tienen que ver con la relación sexual como tal, que está influyendo en todo eso y no lo están viendo. O a veces simplemente no saben cómo abordarlo. Y en ese sentido, por mucho que les pueda dar vergüenza, yo les diría no tengan vergüenza, pero la verdad es que no puedo decirle que no tengan vergüenza porque es algo natural sentir esas emociones, pero sí invitarles a que puedan buscar ayuda, que al menos se informen. Si se van a informar, que sean fuentes confiables de información. Y si van a buscar ayuda, si no es conmigo, con otra persona, que no sea una persona que los juzgue por sus gustos, por sus intereses, por no ver otro tipo de escenarios como tal, porque a nadie nació sabiendo estas cosas. Yo de cierta manera fui aprendiendo estas cosas por iniciativa propia, estudiando, leyendo, pero después fue en la educación formal como tal. Y probablemente hay cosas que todavía yo no sé, y está bien, ¿ya? El tema es que si queremos vivir de manera satisfactoria, tratemos de movernos de la manera que nos permita poder acceder a cierto grado de información que nos pueda ayudar. Que también saber que si tú estás en un espacio de terapia de pareja, puedes preguntar porque se te preguntan ciertas cosas, puedes preguntar que hay algo que no entiendes, por ejemplo, y eso es bueno hacer esas preguntas, ¿ya? Así que, dicho todas estas cosas, espero que les haya servido este video donde quería hablar acerca de esto. Yo siento que varias veces he hablado acerca de este tema, pero es que uno nunca termina de aprender cosas y al mismo tiempo no terminan de llegarme personas con este motivo de consulta. El día que no me llegue gente con esta temática, la verdad es que no, ahí se deja de hablar de eso, pero mientras tanto voy a seguir hablando acerca de eso porque hay mucha gente que sufre por este tipo de temas y se podrían ahorrar harto tipo de sufrimiento, ¿ya? Y otra arista que no les mencioné respecto a los obstaculizadores tiene que ver también con otros factores individuales, no solamente como este que yo les mencionaba de vivir experiencias de violencia, sino que también vivir situaciones, ya sea en el presente o en el pasado, de abuso, de vulneración de derechos, haber tenido experiencias negativas en el pasado relacionadas con el ámbito de la sexualidad, contar con una autoestima que pueda estar disminuida o que se vea disminuida en cierto tipo de situaciones, tener dificultades para establecer límites, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de aristas, más aristas todavía de las que ya le había comentado, que pueden influir en estos niveles de deseo sexual. Ya, no todas las personas tienen necesariamente los mismos niveles de deseo sexual a lo largo de su ciclo vital. No que una persona lo viva en una etapa del ciclo vital de una forma significa que tú lo vas a vivir de la misma forma. No todas las personas con el mismo tipo de estado de salud física lo viven de la misma forma. No con las personas no todas las personas que tienen los mismos tipos de familia lo viven de la misma forma, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ni hablar cuando hay culpa y otro tipo de cosas. Pero en fin, no les quiero dar más la lata. Espero que se haya comprendido todo lo que quería decir. Si tienen dudas,
valga la redundancia, dudas, no duden en escribirme. Dicho esto, yo me voy a ir a descansar, voy a hacer una pausa, tomarme un cafecito y en 15 minutos vuelvo a trabajar. Nos estamos viendo en el próximo capítulo. Adiós.